Hola, hola, buenos días. Buenos días, hermano Arturo. Buenos días, Memito. Pues vamos a iniciar con el devocional y esta lección del devocional se titula De dos en dos. Y vamos a empezar estudiando Lucas capítulo 10, verso 1. Te lo voy a leer. Dice, y después de estas cosas designó el Señor otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí toda ciudad y lugar donde él había de venir. Aquí vemos cómo el Señor tiene una misión. De hecho, el título de esta narrativa, de esta parte de este verso, el título dice misión de los 70. Entonces, el Señor tiene una misión y vamos a resaltar una parte de este verso donde dice de dos en dos. Y esto nos habla de equipo, esto nos habla de unidad, de convivencia. Y es que en esta misión que tenía el Padre, este objetivo que el Señor necesitaba cumplir para cierta parte de una provincia, al Señor le era necesario hacer equipo. Y es que podemos ver que desde el inicio, desde Génesis, en el deseo, en el corazón de Dios hay un deseo. En el corazón de Dios hay ese deseo de que tú y yo aprendamos a hacer equipo. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí vemos cómo para que tú y yo apareciéramos en escena en esta tierra, al Padre le era necesario estar en colaboración con el Espíritu Santo. Al Padre le era necesario hacer ese equipo con el Espíritu Santo. Y vemos cómo desde aquí, vemos cómo el Señor cuando tiene algún objetivo, cuando tiene un plan, un proyecto, cómo el Señor trabaja colaborativamente. Y si seguimos viendo algunos versos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versos del 41 al 43, vemos cómo tú a lo mejor ya has leído esta parte. Es cuando el Señor cuando el Señor multiplica esos 5 panes y esos 2 peces. Y vemos cómo el Señor anhelaba manifestar su amor a una gran parte, a una gran parte de personas, a un número grande de personas. Y dice esta parte que el Señor los discípulos estaban preocupados porque ya era la hora avanzada, ya era noche, y durante todo el día mucha gente estaba escuchando al Señor Jesús. Y los discípulos estaban preocupados porque no habían comido. Y el Señor les dice a los discípulos, les da la indicación a los discípulos, les dice, aliméntenlos. Entonces vemos aquí cómo de nueva cuenta vemos el carácter del Padre, de que es necesario un trabajo colaborativo. Vemos cómo aquí el Señor les da esta indicación a sus discípulos para que hagan las cosas en equipo. Esta parte de aliméntenlos lo hace a nivel plural. No solo delega a, a personas en lo individual. Él necesita un trabajo colaborativo. Entonces,
El Señor sacia la necesidad, sacia una necesidad en esta gran cantidad de personas. Incluso algunos títulos de esta narrativa, en algunas versiones dice la alimentación de los 5,000. Ve cómo aquí el Señor, para saciar esa necesidad de esa multitud, vino a través de un trabajo colaborativo. El Señor desató su poder a través de un trabajo colaborativo de los discípulos. Y vamos a ver otro ejemplo. Este está en Hechos 2, del 1 al 4. Te lo voy a leer, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí la palabra narra una característica de todas estas personas que estaban en ese lugar. Dice que estaban todos unánimes juntos. Vemos cómo el Señor desata el poder, cómo el Señor manifiesta su carácter, manifiesta su amor, cómo el Señor lo hace cuando encuentra unidad. El derramamiento del Espíritu Santo se da en un ambiente de unidad. Y sabes, el enemigo siempre querrá hacer lo contrario. El enemigo siempre querrá hacernos entender que es mejor estar solos, que las cosas salen mejor solos, que los proyectos se concretan mejor solos. Incluso nuestra propia familia, el enemigo, al enemigo no le gusta el diseño de familia, no le gusta el diseño de equipo. Entonces vemos aquí cómo cuando tú y yo conocemos de Dios, sucede todo lo contrario. El Señor necesita que tú y yo hagamos equipo. Tú como esposa que hagas equipo con tu esposo, con tus hijos. Tú como esposo es necesario que hagas equipo con tu esposa, con tus hijos. En ese ambiente donde el Señor te ha colocado en ese trabajo, es necesario que se haga un equipo. Porque aquí vemos cómo cuando el Señor encuentra unidad en un lugar, en ese momento se desata el poder de Dios. En ese momento se desata el derramamiento del Espíritu Santo. Y necesitamos entender que para el Señor es importante que tú y yo convivamos. Y vamos a ver dos momentos en los que Jesús se enfrentó, en dos momentos en los que la Biblia nos narra. Y el primero es, si tú lees Primera de Corintios, ahí describe la institución de la Cena del Señor. ¿Recuerdas que dice que antes de que Él fuese entregado, Él se sentó con sus discípulos y comenzó a compartir el pan? Y fíjate, vamos a ver otra escena donde también está involucrado ese pan. Y dice que cuando el Señor es tentado por el enemigo, ¿recuerdas que le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan? Fíjate cómo Jesús, siendo Dios mismo, pudo haberlo hecho. Para él nada es imposible, pero él entendió algo, que si en ese momento él convertía esas piedras en pan, iba a comerse el pan solo.
Y cómo en la institución de la cena del Señor, Él prefirió compartir el pan. Porque para el Señor, lo más importante es compartir. Tú y yo necesitamos dejar de querer comer el pan solos. Necesitamos dejar de querer comer el pan solos. Necesitamos compartir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestras habilidades, compartir nuestras tristezas, a lo mejor nuestras aflicciones. Seguramente cuando tú y yo entendamos esa importancia de compartir, te darás cuenta que hay gente que está al pendiente de ti. A lo mejor cuando en lugar de no ir con tu esposa, a lo mejor a compartirle algo que a lo mejor está pasando tu corazón, te darás cuenta que si lo haces, seguramente a través de ella puede venir un consejo de Dios para ti. Cuando tú y yo aprendamos a compartir, a lo mejor te darás cuenta que hay gente que Dios ha puesto en tu vida para bendecirte. Pero tú y yo necesitamos entender que el deseo de Dios, que el diseño de Dios para ti y para mí, Él nos diseñó como un cuerpo. Él no diseñó miembros solos. Miembros solos no van a tener ninguna funcionalidad. Él nos diseñó como un cuerpo. Vamos a leer Efesios 4. Efesios 4. De hecho, si tú ves el título de este capítulo, dice andad en unidad. Otras versiones dicen unidad en el cuerpo de Cristo. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y me voy a detener aquí un poco en esta parte de soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y es que a veces tú y yo no nos es importante hacer equipo, porque tú y yo no queremos lidiar con personas que piensan diferente a nosotros. Y aquí dice el Señor, hacer equipo implicará que tengas paciencia, implicará que soportes con paciencia a los demás. Y aquí está diciendo Pablo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando tú y yo nos damos a la tarea de soportar, y soportar no significa que a lo mejor le des el avión a alguien, que no te quede de otra más que hacer ese equipo, que no te quede de otra porque es tu esposa, tu esposo, tus compañeros de trabajo. Esta parte de soportar implica procesos. Tú y yo en lo individual tenemos diferentes procesos que el Señor está haciendo en nosotros. Y soportar implica entender el proceso de la otra persona. Porque en unidad todos los procesos, el proceso de Arturo, de Brendita, de la hermana Margarita, de Cris, el proceso de Chuchito, es importante para mi proceso. Y es lo que el Señor en este verso nos quiere dar a entender. El proceso en lo individual es importante para el proceso en lo colectivo, en lo eterno. Entonces, el Señor nos quiere llevar a ser una iglesia que entiende el proceso de alguien más, una iglesia que no está
que le importa el proceso por el que está pasando su hermano. Sigo leyendo, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Te fijas cómo a lo mejor en lo individual cada quien estamos pasando por ese proceso que el Señor está formando, pero dice, todos en lo colectivo tienen una misma esperanza, comparten una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Señor, el Señor a ti y a mí nos ha elegido para compartir para compartir esto mismo que este texto nos narra. Un Señor, una misma fe. Necesitamos ser gente que conviva, que se atreva a trabajar en equipo. Necesitamos ser gente que no se coma el pan solo. Amén. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, papá, porque tu palabra es clara, porque tú nos invitas, Señor, a ser esa gente que trabaje en equipo, esa gente, Señor, donde tú encuentras unidad, donde tú encuentras armonía, papá. Hoy levantamos, Señor, cada hogar aquí representado, declarando, Señor, que son ambientes de unidad. Que en estos hogares, Señor, tú encuentras esos ambientes de unidad, donde tu deseo es derramar el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy nos despojamos de toda autosuficiencia, de todo individualismo, Señor. Nos despojamos de todo aquello, Señor, que nos lleva a no querer trabajar en equipo, papá. Hoy te pedimos que tú nos enseñes a trabajar en equipo con en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, Señor. Si hay jóvenes, Señor, en sus escuelas. Y creemos, papá, que son dos mejor que uno, Señor. Hoy creemos, papá, que eres tú trayendo esas estrategias a este cuerpo de Cristo, Señor. Que eres tú quitando todo aquello que esté estorbando para que en esa unidad que tú hayas en tu iglesia, tú has de añadir a los que hagan falta, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias por cada corazón, Señor, que tú despiertas ese deseo de escucharte, ese deseo de día a día conocer más de ti, Señor. Hoy creemos que toda palabra que viene de ti está dando ese fruto, Señor. Y que toda palabra humana es desechada, papá. Solamente eres tú glorificándote, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.